Hola gente, ¿cómo les va? Soy Sandra Cruz de Un Granito de Arena, Luis Miguelero Universal. Encontré una nota acá en internet sobre cuáles son las razones que impulsan el voto a Milei. A ver, dice así, un equipo de docentes e investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y otras instituciones analizó más de 10.000 encuestas de percepciones sobre política nacional. El rechazo a la política es uno de los principales motivos que llevan a apoyar al líder de la Libertad Avanza. Eso es totalmente cierto, porque la mayoría de la gente está cansada ya de los políticos. Por eso la canción Que se vayan todos. Y acá hay un análisis por Candela Ahumada de la redacción UN Ciencia, Unidad Central de Comunicación Institucional, y dice, ¿qué expresa el voto a Javier Milei, principal referente de la coalición política La Libertad Avanza y candidato con chances en las elecciones presidenciales del 22 de octubre? Dice, el rechazo a la clase política y a las figuras centrales de los principales partidos políticos y sobre todo la idea de que la política tradicional no sirve para nada. Y eso es totalmente cierto, porque ya la gente no se come ningún verso, ningún discurso, la gente ya no cree en nada, está muy descreída porque ve la realidad, ¿no? También la oposición al cobro de impuestos y al aporte de las grandes fortunas, junto con una valoración negativa hacia quienes venden, dice, en la calle y cuidan autos, y respecto de los reclamos feministas a los cuales consideran excesivos. Bueno, a ver, yo voy a dar mi opinión también al respecto. Sobre el tema del cobro de impuestos, bueno, ya Javier eso lo explicó muchas veces sobre el tema de que va a reducir la cantidad de impuestos que son exorbitantes, ¿no? O sea, hay impuestos que quizás sean necesarios para mantener un pequeño estado, un pequeño sistema, pero hay impuestos que realmente nos están acribillando, ¿no? Y más que nada a los empresarios, porque los empresarios no pueden dar trabajo de esa forma, porque si no se la pasan pagando impuestos y por ende tampoco se sienten muy motivados para seguir sosteniendo un negocio, un comercio o alguna actividad redituable. Y por ende también, si los acribillan con los impuestos, se van a otros países, ¿no? Y después se dicen que, bueno, están creando paraísos fiscales. Y bueno, con justa razón, ¿no? También. Pero obviamente, también tenemos que cuidar nuestro país. Así que bueno, los que venden en la calle y cuidan autos. Bueno, yo no recuerdo que haya dicho algo Javier Milei sobre este tema, pero yo creo que una vez que ya el sistema comience a funcionar de una forma muy productiva y real, creo que ellos mismos, los chicos que están limpiando los parabrisas o que piden monedas en la calle o hacen algo en la calle, van a buscar otras actividades que sean, digamos, mejores, ¿no? Que estar arriesgándose en medio de los coches, que aparte muchos no tienen tiempo de recibir tampoco ni siquiera unas monedas, porque corta el semáforo y la persona tiene que continuar con su viaje y muchas veces no hace a tiempo de sacar el dinero. Así que es un tema por resolver eso. Y con respecto, a ver, a la valoración negativa, dice quienes venden en la calle y cuidan a los que venden en la calle. Bueno, seguramente cuando ya las cosas funcionen bien, no va a ser necesario salir a la calle a vender. Existen otros sistemas, otro sistema de ventas a través de las redes, a través de un local. Bueno, y la persona puede también, o sea, juntarse con otras personas para vender. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Para no estar en la calle. Pero bueno, en caso de que fuera necesario por una cuestión de emergencia, creo que no va a ser un inconveniente, me da la sensación a mí, ¿no? El fuerte y acelerado crecimiento de la ultraderecha, dice, en Argentina se sustenta en vastos sectores de la sociedad. Vastos quiere decir amplios, que no solo no adhieren a las dos coaliciones políticas mayoritarias, sino que expresan un rechazo por ambas. Bueno, eso es lo que uno ha escuchado por lo general. Pero ¿qué pasa? Estos partidos que son, digamos, conocidos y tradicionales, se están encargando de hacer campaña negativa en contra de Javier, ¿no? Para dejarlo mal parado, para decir que, para generarles miedo, porque en realidad los que les generan miedo son ellos, porque no los dejan pensar, ¿no? Los quieren tener dominados, embrutecidos, que no reflexionen, que no razonen, ¿no? A 40 años de la recuperación de la democracia, dice, recuperación de la democracia. A ver, por favor, vamos, una democracia disfrazada.
No es una verdadera democracia. Democracia es para todo. La verdadera democracia permite que uno pueda realizarse, tiene empleo, hay seguridad, o sea, uno tiene, digamos, una alegría, ¿no? De saber que, bueno, puede salir a la calle y volver en condiciones. Pero eso no es democracia. La verdad que esto más bien parece una dictadura. Se estaría constituyendo una nueva identidad política, dice, postpartidaria, por supuesto, ya se ha constituido. Extrema, dice, anti-establishment. No sé si extrema. No es, lo que se llama extremo realmente yo creo que no lo es. Muy por el contrario, es una cuestión de lógica y de sentido común y donde, o sea, cuando hay que ajustar las clavijas se ajustan y cuando hay que soltar hay que soltar. O sea, yo creo que eso es lo que plantea realmente Javier. En un país con un sistema, dice, de partidos institucionalizados. Claro, porque ya ellos estaban acostumbrados a eso y siempre se sienten ganadores. Pero yo estoy segura que esta vez va a ganar Javier Milei. Así se desprende, dice, del análisis de dos encuestas nacionales que fueron respondidas por 3.296 y 7.130 personas respectivamente y que recogen la opinión de los y las votantes de Milei sobre temas vinculados a la política. Las encuestas se implementaron en 7 regiones del país en el marco de un estudio realizado por un equipo de docentes e investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y otras instituciones. El proyecto forma parte del programa de investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, PISAC-COVID, y contó con el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. O sea, para poder decir esto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación financió, o sea, pagó, ¿eh? Para decir eso, o sea, para dar una opinión o para hacer este tipo de estudios, ¿no? Y de encuestas, salir a la calle, o sea, pagó encuestadores, dice, sí, ¿no? Pero eso es con el dinero nuestro, ¿verdad? Todo eso se hace con nuestro dinero. Los sondeos indagan sobre las percepciones y actitudes de la ciudadanía argentina acerca de la vida política en general, profundizando en aspectos más específicos como el nivel de intolerancia o bronca hacia la política, cuán útil es para la sociedad o el grado de adicción a la democracia. A partir de las respuestas obtenidas se buscó caracterizar los rasgos generales de la subjetividad política de quienes votan o simpatizan con la expresión de la derecha más radical en el país. Bueno, eso es un juicio valorativo, una apreciación. Las conclusiones indican que las personas que apoyan al candidato liberal lo hacen por diferentes razones, por disconformidad con el resto de los partidos, porque están hartas de la política y el Estado para acabar con la casta política o porque acuerdan con las ideas que defiende esa fuerza. Bueno, por todo ello quizás, ¿no? Porque no puede ser que ellos ganen 4 millones, 5 millones de dólares, en dólares, pues seguramente cobran en dólares, y las personas estemos desempleadas, que no tengamos para comer, que no tengamos trabajo, que no tengamos salud, que hayamos sido basureadas o basureados en la cuarentena, donde murieron tantas personas, ¿no? Como mi novio, por ejemplo, que era un hombre que amaba la libertad y le hizo muy mal el encierro. Bueno, acá dice que en general muestran un importante rechazo hacia la política, pero no tienen posiciones, dice, antidemocráticas. Es decir, no hay una relación significativa entre ser simpatizante, dice, de Milei y apoyar o no a la democracia. Es similar al resto de la sociedad. Si apoyas a Milei no tenés una actitud particular sobre la democracia, explica Valeria Brusco, politóloga, docente de la UNC e integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, o sea, CIPEC, y la red de politólogas. Aunque no son antidemocráticas, dice, advierte que estas nuevas identidades políticas se asocian con espacios políticos extremistas como la Libertad Avanza, que cuestionan aspectos logrados por el consenso democrático, incluso desde el interior del sistema político. Este grupo de personas mantiene una actitud negativa hacia la política. Son todos y todas iguales, 47%, y muestra poco interés e involucramiento en política, dice el 18%. Además piensa que la política alguna vez sirvió, pero ya no sirve para nada, 33%, y la considera una herramienta inútil en la actualidad. También se evaluó la asociación entre las actitudes favorables al espacio libertario
con la bronca hacia las figuras políticas centrales de los partidos mayoritarios del país. Así, entre quienes rechazan al mismo tiempo a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, el 63% son libertarios y libertarias. Ser simpatizante de Milei está asociado con pensar que actualmente la política es inútil y no sirve para nada, y además con tener rabia e intolerancia hacia quienes dirigen los principales partidos políticos. En ese sentido, podemos decir que una gran mayoría de libertarios y libertarias son antidirigentes de partidos mayoritarios y muestran desencanto y desilusión hacia la actividad política en general, asegura la politóloga. Ahora, ¿qué dijo la gente sobre los impuestos y reclamos feministas? Vamos a ver. De las encuestas también surge que quienes apoyan al candidato liberal están en contra del aporte de las grandes fortunas, o sea, un 80%, y consideran que el principal problema del país son los impuestos que se cobran al sector empresario, 33%. Además, piensan que los reclamos feministas son excesivos, expresa esta opinión el 60% de libertarios y rechazan el derecho al aborto legal, 53%. La actitud de rechazo también es mayor en este grupo de votantes hacia las personas que cuidan autos en la calle o naranjitas, dicen acá. Vuelven a repetir eso para hacer, o sea, para decir que malo, cómo le hacen eso, pobrecito, ¿no? Y venden de manera informal en la vía pública a quienes consideran hay que sacarlos de la calle o meterlas presas. Bueno, depende de qué se trate, porque si es un delincuente que se hace, que está limpiando el parabrisas de un auto y te pone un chumbo en la cabeza, bueno, ahí pará, ¿no? Ese no es un pobrecito, ¿eh? Hay que saber discernir. Entonces, a diferencia de aquel que pobre no tiene trabajo y está laburando de lo que sea, ¿no? En ambos casos se registró, dice, una asociación estadísticamente significativa. Más allá de estos resultados, Brusco se llama, que Brusca, destacó a los y las votantes libertarias que tienen posiciones que no coinciden completamente con aspectos centrales del discurso y programa político, dice de Milei. En los datos obtenidos vemos que el programa de la Libertad Avanza no es compartido del todo por sus simpatizantes, dice. No sé, es una apreciación, es una apreciación. Esa falta de coincidencia muestra que no se trata de una identidad política consolidada, sino más bien de un proceso de identificación política en construcción. No cerrada, dice, apunta la politóloga. No sé, tengo mis serias dudas. En ese sentido, precisa que en esa fuerza conviven elementos contradictorios, por ejemplo, democráticos y antidemocráticos al mismo tiempo. Bueno, puede que sí, puede que no. Dice, y advierte que aun cuando se trate de identidades políticas precarias en construcción, puede ser peligroso minimizarlas. Es un error actuar como si quienes votan a Milei no tuvieran sustento y fueran una ilusión pasajera. Y es un modo de contribuir a la expansión y consolidación de una derecha radical, dice en el país andada en los y las ciudadanas, asegura. En ese sentido, destaca que es necesaria más investigación y profundización para reconocer si se trata de un proceso de consolidación de una nueva identidad partidaria que implica una erosión de la confianza en el sistema democrático. Pero ¿no vieron la cantidad de gente de todas las provincias que lo siguen a Javier? Es impresionante. La gente, o sea, no tuvieron que invertir millones para hacer política. Simplemente diciendo las cosas como son y pensando en forma espontánea y diciendo las cosas que piensa y siente y siendo un gran intérprete de la voz del pueblo, Javier logró conquistar pero millones de personas de toda la República Argentina, inclusive de otras partes del mundo también, que se sienten identificados con las ideas de la libertad. Acá habla del marco institucional del proyecto. Dice, las conclusiones publicadas surgen del proyecto Identidades, Experiencias y Discursos Sociales en conflicto en torno a la pandemia y la post-pandemia, y forman parte del programa de investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, PISAC. Las ciencias sociales y humanas en la crisis COVID-19, Agencia, dice, de Derechos Humanos. Se utilizaron 2 encuestas realizadas entre 2021 y 2022 en el marco de la red Encrespa. Una de ellas online fue de 3.296 casos y se aplicó el mismo cuestionario a través de Facebook e Instagram. Y la segunda encuesta en mayo de 2022 con un cuestionario diferente y respondida online por 7.130 personas. Artículos, dice, polarización e identidades postpartidarias en Argentina. Valeria Brusco, Revista Argentina de Ciencia Política, y derecha radical. ¿Cuál subjetividad? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Y qué sienten quienes votan adhieren a Javier Milei en la Argentina post-pandemia?
Marcelo Nazareno y Valeria Brusco en el libro Sentidos en disputa, Estado, política y subjetividades en la pandemia, editorial UN Quilmes. Bueno, eso les quería leer porque, bueno, encontré este artículo de esta licenciada Brusco y, bueno, se los quería compartir, gente, nada más. Muchas gracias.